Hola, mi amigo querido. Mira, esta semana veremos el equilibrio extraordinario de Pablo cuando trata el asunto de la vida cristiana, de la victoria en Cristo. Sabes, Dios es un Dios de sabiduría. Y sabiduría significa equilibrio, sentido común, prudencia, sensatez. Porque en cualquier área de la vida es fácil irse a los extremos. Y el extremismo es una evidencia de falta de entendimiento, falta de sabiduría. Ahora, si cuando vamos a Dios, Él nos da sabiduría porque Él es la fuente de la sabiduría, cualquier persona que se vaya a los extremos, en cualquier área, inclusive en el tema maravilloso de la justificación por la fe, cualquier persona que se vaya a los extremos no puede estar bien con Dios, ni mucho menos alegar que fue justificado por Cristo. Por eso en el estudio de esta semana, que entra al capítulo 6 de Romanos, responderemos una pregunta. Si las obras de la ley no pueden salvarnos, no pueden justificar a nadie, si somos justificados solamente por la gracia de Jesucristo, ¿por qué es necesario preocuparse por la obediencia? ¿Por qué no seguir pecando tranquilos? Porque la gracia soluciona todo, ¿no es cierto? Sin embargo, el capítulo 6 es la respuesta de Pablo a este asunto. El apóstol en este capítulo trata de lo que en el lenguaje teológico llamamos de santificación. O sea, el proceso por el que llegamos a vencer el pecado y a reflejar cada vez más el carácter de Jesucristo. La palabra santificación aparece solo 2 veces en Romanos, en toda la epístola, y la encontramos justamente en el capítulo 6, en los versículos 19 y 22. La santificación, de acuerdo con Pablo, es la obra de toda la vida. Empecemos la lección de esta semana leyendo una vez más Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Porque para entender el capítulo 6 es necesario ver cómo termina el capítulo 5. Y los versículos 20 y 21 de Romanos 5 son la última parte de ese capítulo. El texto dice así: la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El resumen de este texto es que la ley muestra el pecado y por tanto, donde solo hay ley, el ser humano solo entra en desesperación porque solo ve su pecado. Pero por la misericordia de Dios también entró en el escenario de la vida la gracia de Jesucristo. Y ahora donde el pecado trajo la muerte, la gracia trae vida. Después de decir esto, Pablo entra al capítulo 6 desarrollando una lógica interesantísima. La clave de esa lógica está en los versículos 3 y 4. Leamos Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Esta es una pregunta. Pablo usa mucho este método de enseñanza, la pregunta. Él no pregunta porque ignore la respuesta. Él pregunta para hacer pensar a sus interlocutores. Él dice que los que somos bautizados en la muerte de Cristo. Vamos a explicar este asunto. Mira, nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte y que todos pecamos, por lo tanto todos merecemos morir. No hay salida, todos estamos perdidos. Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Quiere decir, la única salida para el problema del pecado que nos trae la muerte sería que Cristo muriera por nosotros. Y efectivamente, Él murió en la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos libres de la muerte por causa de la muerte de Cristo. Pero para que esta muerte de Cristo nos sirva, necesitamos ser bautizados. Si somos bautizados, morimos
la muerte de Cristo y estamos libres de la pena del pecado. O sea, si somos pecadores, solo tenemos dos maneras de pagar nuestra deuda. O morimos nosotros o muere Cristo por nosotros. Pero para apropiarnos de la muerte de Cristo es necesario ser bautizado. Así, si tú eres bautizado, ya moriste, pero moriste la muerte de Cristo. Mañana, cuando el diablo te diga, tú eres un miserable pecador, y te haga recordar tu pasado, tú le dices simplemente, sí, pero yo ya morí. ¿Cuándo moriste? Cuando me bauticé. Morí la muerte de Cristo. Pero la persona que no quiere bautizarse, ahí, pues para él no hay solución, porque esa persona tiene que morir porque pecó. Sí, pero la muerte de Cristo. No, pues para que la muerte de Cristo te sirva tienes que bautizarte, porque al ser bautizado te bautizas en la muerte de Cristo. Pero hay algo más interesante en este texto. Dice que en el momento que en el bautismo somos sumergidos en el agua, estamos muriendo al hombre pecaminoso. Y cuando somos levantados del agua, resucitamos a una vida nueva. Ahora, si el hombre pecaminoso muere en la hora del bautismo, pues ya no vamos a pecar, a no ser que dejemos resucitar a ese hombre que murió en la hora del bautismo. Pero si lo mantenemos muerto, aunque la lucha permanezca, aunque la lucha nos acompañe hasta el día de la vuelta de Jesucristo, si mantenemos muerto a ese hombre que murió en la hora del bautismo, el pecado, que era un amo malo que nos dominaba, ya no nos dominará más. Ese es el resumen del texto. Si hemos muerto en Cristo, ha muerto el viejo hombre. Quien ha resucitado es una nueva criatura. Esa nueva criatura no reconoce la autoridad del señor pecado, del amo malo que es el pecado. Ahora es libre en Cristo, camina con Cristo. Vamos a la segunda parte. En esta parte veremos la conclusión a la que llega Pablo después del raciocinio lógico de los versículos anteriores. Leamos el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Recuerda, cuando dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, Pablo se está refiriendo a este cuerpo que, aunque fue convertido, aunque nació en Cristo, todavía conserva la naturaleza pecaminosa, porque de ella solo seremos liberados cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero aunque tenemos todavía el cuerpo mortal, dice Pablo, no permitan, no le obedezcan, no permitan que el pecado reine. El verbo clave en este texto es el verbo reinar. El pecado es presentado como un rey malo que obliga a sus súbditos a hacer lo que él quiere. Y eso puede funcionar para todo el mundo, menos para los que han sido justificados, porque los que han sido justificados pues conocen la fuente del poder que ayuda a derrotar al rey malo llamado pecado. El problema, en mi modo de ver, es que la mayoría de las veces nos quedamos en la teoría de las cosas. Decimos, por ejemplo, que el remedio para no pecar consiste en estar en Cristo, estar en Jesús, permanecer en Él, vivir con Él, caminar con Él, andar con Él. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Si no lo entendemos, por más que lo intentemos, seremos permanentemente fracasados espirituales, a pesar de haber sido bautizados y a pesar de decir que creemos y que tenemos fe. ¿Por qué? Pues para responder esta pregunta yo tendría que hacerte otra pregunta. ¿Qué es creer? ¿Qué entiendes tú que es creer, tener fe? Ah, querido, no es cerrar los ojos con fuerza y mentalizar para que todo vaya bien. Si eso fuera la fe, pues ¿cuál sería la diferencia entre eso, cerrar los ojos y mentalizar? ¿Cuál sería la diferencia entre eso y la buena vibra? La llamada buena vibra, o lo que llaman los hombres en nuestros días el energizar. ¿Cuál sería la diferencia? Pero es que la fe va más allá de la simple teoría, va más allá de levantar las manos al cielo y cerrar los ojos y emocionarse. La fe, la verdadera fe, es confianza, fe es confianza. Cuando dices que tienes fe en Cristo, dices que estás confiando en Cristo, pero para confiar en Cristo tienes que conocerlo, y para conocerlo tienes que convivir con Él, y convivir con Cristo solo lo puedes hacer a través de tres cosas prácticas. Primero, viviendo 24 horas en espíritu de oración, relacionando todo lo que haces con Cristo.
Cuando entras, cuando sales, cuando viajas, cuando compras, cuando vendes, tener en mente que Cristo está a tu lado. Aprender a vivir con la presencia de Jesús a tu lado. Tener conciencia de esa presencia. Segundo, alimentarte todos los días espiritualmente a través del estudio de la palabra de Dios. Y tercero, salir, buscar a una persona para Cristo. Hablarle del amor de Jesús, traerla a Jesús. Cuando haces esas tres cosas, ahí sí estás confiando en Cristo, estás desarrollando la confianza en Cristo. Eso es relacionarse con Cristo, eso es andar con Dios, caminar con Jesús, eso es tomar la mano de Jesús, eso es permanecer en Cristo. Pero si te quedas en la teoría, cierras los ojos y dices, yo creo en Jesús, pues no estás creyendo en nada. Porque la vida de creer, la vida de fe, no es teoría, es práctica. Con esto en mente, leamos esta preciosa cita del Espíritu de Profecía, que está en Camino a Cristo, página 47. Dice, lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Quiere decir que en la vida cristiana hay lugar para la fuerza de voluntad, pero esa fuerza de voluntad no te sirve para nada cuando llega la tentación y tratas de no caer. Esa fuerza de voluntad te sirve para otra cosa. Por eso necesitas entender la verdadera fuerza de voluntad, el papel que ejerce la fuerza de voluntad. Y sigue diciendo la sierva del Señor, este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. El poder de decidir o de elegir. Todo depende, y está hablando de la victoria en Cristo, todo depende de la correcta acción de la voluntad. Quiere decir que si hay una correcta acción de la voluntad, también hay una incorrecta acción de la voluntad. ¿Y cuál es la correcta acción de la voluntad? La voluntad te sirve para leer la palabra de Dios todos los días, aunque no tengas ganas de hacerlo. Para vivir en espíritu de oración todo el día. Y para salir y buscar a una persona para Cristo. Ahí te sirve la correcta acción de la voluntad. Pero si no haces esto y cuando llega el pecado quieres vencerlo, ahí es la acción incorrecta de la voluntad. Porque ahí tu voluntad es una pobre voluntad pecaminosa. No vas a poder vencer. Sigo leyendo. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes por ti mismo dar tus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad. ¿Y cómo se le da la voluntad a Jesús? Cuando pues te sometes en oración y le dices, Señor, soy tuyo. Cuando estudias la palabra de Dios, cuando sales a buscar una persona para Cristo. Y todo esto lo dice Efesios. Yo por falta de tiempo no lo estoy explicando aquí. Puedes darle tu voluntad. Sigo leyendo. Entonces Él, Cristo, obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. De este modo, tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Vamos a la tercera parte. Aquí tendremos que leer Romanos 6:14. Dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un texto usado por muchos cristianos sinceros. Yo digo sinceros porque tal vez no entendieron el sentido completo del texto. Porque si lo entendieron y no lo quieren aceptar, ahí ya la sinceridad se acabó. Pero muchos cristianos sinceros creen que la ley, y especialmente el sábado, ya no tiene validez. Y usan este texto para afirmar que el sábado ya no vale, que la ley ya no vale. Usan las palabras de Pablo, diciendo que ya no estamos bajo la ley, que la ley ya pasó, que desde que Cristo murió, ahora estamos bajo la gracia. Y con esto ellos consideran que los 10 mandamientos ya fueron clavados en la cruz del Calvario. Pero para entender correctamente este versículo es necesario leer todo el capítulo 6. ¿Cuál es el tema central del capítulo 6? La victoria sobre el pecado. El que murió con Cristo en el bautismo ya no sirve como esclavo al pecado. Ese es el tema central, la victoria sobre el pecado. ¿Y por qué de repente, en medio del tema, la victoria sobre el pecado, Pablo entraría con un versículo que hablase de la no validad de los 10 mandamientos? ¿Qué tendría que ver eso con el tema de la victoria sobre el pecado? Este tipo de raciocinio no tiene lógica. Inclusive porque si el tema de Pablo en este capítulo es la victoria sobre el pecado, ¿sobre qué pecado tendríamos que tener victoria si ya no existiera la ley?
porque el pecado es la transgresión de la ley. Lo que Pablo quiere decir al escribir, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, es que la victoria sobre el pecado no depende de la fuerza que hagas para guardar los 10 mandamientos, sino de la gracia maravillosa de Cristo. Tú solo necesitas confiar. Entremos a la cuarta parte. Aquí leamos el versículo 16. Dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? En este versículo, Pablo vuelve a enfatizar que la nueva vida del creyente no significa que estemos libres de la naturaleza pecaminosa. La fe hace posible la victoria sobre el pecado. En realidad, solo a través de la fe podemos alcanzar la victoria. Pero ya explicamos lo que es la fe. No es cerrar los ojos y mentalizar, sino vivir una vida práctica de oración, de lectura de la palabra de Dios y de testificación. El que ora constantemente, el que estudia la Biblia todos los días y busca una persona para traerla a Jesús, esa persona pasa a ser un súbdito del reino de Dios. El pecado ya no reina sobre él. Ya no somos sus esclavos. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Pregunta Pablo. Y refuerza en el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al Señor Jesucristo. Se han entregado a Él. Han obedecido de corazón al modelo de la enseñanza que han recibido. Pablo ahora menciona el modelo de la enseñanza, o sea, la doctrina, como el camino que siguen aquellos que han nacido en Cristo. Es interesante, mi amigo, porque muchos preguntan o argumentan que la gracia nos lleva al amor y en consecuencia nos libra de la doctrina. Dicen que la doctrina no es importante, que solo Cristo salva. Y esto es fácil de entender. Solo Cristo salva. Pero los que han sido salvos solo por Cristo andarán en sus caminos. Y sus caminos son sus enseñanzas, que nada más son que su doctrina. Por lo tanto, Cristo no está reñido con su doctrina. Cristo y sus enseñanzas son un todo. Llegamos al fin de este estudio hablando de la vida victoriosa del que ha nacido en Cristo. En primer lugar, veamos que Pablo entiende que el cristiano, a pesar de haber nacido en Cristo, continúa conservando la naturaleza pecaminosa dentro de sí. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. En el versículo 19, él dice, hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Aquí está mencionando la naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora coloquen sus miembros para practicar la santidad. Presenten sus miembros para servir a la justicia. Y después, en los versículos 20 al 22, recuerda, estamos en el Romanos 6, añade, cuando ustedes eran esclavos del pecado. Más atrás vimos que el pecado es un rey que gobierna. El que le obedece es un esclavo. Y Pablo dice ahora, cuando ustedes eran, en tiempo pasado, eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Quiere decir, se sentían libres cuando eran esclavos del pecado. Se sentían libres, soy libre para hacer esto, para hacer aquello, nadie me prohíbe nada. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Dice Pablo. Ahora, ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues esas cosas conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. La santificación, cuya meta final, o sea, en esta tierra tú no puedes ser completamente santo en el sentido de no pecador, no cometer pecado, porque estarás con la naturaleza pecaminosa dentro de ti. La lucha estará siempre permanente, pero la meta final, cuando Cristo venga, es la vida eterna. Quiere decir, la vida del cristiano es una larga caminata de fe, de confianza en Jesús, de estudio de la palabra, de oración, de testificación, y ahí fortaleces la naturaleza de Cristo para vencer, para derrotar a la naturaleza pecaminosa que te acompañará hasta la venida de Cristo. Oh querido, Dios te ama mucho. La vida cristiana es lucha. No te canses de seguir adelante.
A veces, por esas cosas de la vida, te separas de Jesucristo, pues eres herido por el pecado. No por eso está todo perdido, acabado. No por eso tienes que sentirte derrotado. Tienes que confiar en Cristo. Él te levanta, te toma de la mano y sigues adelante en esa caminata de fe.